nuestro referente, al menos a nivel de departamento, hacia el centro, hacia el sur, que son los pijaos, pues en la práctica no son esos pijaos contra los que combatieron los españoles, son sencillamente pueblos coyaimas, natagaimas, más bien enemigos de los pijaos, que lograron ciertas alianzas en algún momento con los españoles y producto de esas alianzas son ellos los que sobrevivieron, los otros no, pero son los que se autoproclaman o los que tomaron con el tiempo, tampoco voy a decir que es que se lo colocaron así, pero los que empezaron a construir una narrativa sobre lo que era ser pijao y hasta el día de hoy. Entonces, dentro de esa lógica, lo que yo les quiero decir es que fíjense que la empresa colonial se empieza a encontrar con esos diferentes elementos y de acuerdo a experiencias específicas, a formas de concebir, digamos, ese aplomo, ese proceso de construcción de lo imperial, pero también del control sobre otras gentes, estos dos discursos empiezan a calar profundamente y componen hasta cierto punto qué significa en buena parte la idea que nosotros como sociedad mestiza tenemos sobre lo indígena, porque también estamos en esa ambivalencia. Ustedes de alguna forma pueden reconocer, ay, sí hay indígenas que son tan sabios, ellos cómo manejan la naturaleza, ellos cómo se entienden con la tierra, cómo tienen sus cosas. Pero no tanto aquí, en otras tierras del Tolima sí he escuchado hasta la saciedad que cuando quieres ofender a alguien y dejarlo, pues le dices indio, ¿sí? Estás de alguna forma siempre como manejando esa doble situación. Bueno, eso que les estoy contando, quiero ya aterrizarlo en una circunstancia que nos va a llevar a pensar en esto y es qué ocurre o cómo se desarrolla ya, más allá de cómo nos ven, de cómo nos representan, pues el ejercicio mismo de un proceso en el que una sociedad, como se llama incluso como la referenciamos, prehispánica, ¿sí? Y las diferentes calidades, matices, diferencias de pueblos étnicos se encuentran con la empresa colonial y sobre eso qué es lo que empieza a ocurrir y qué nos queda. Llama poderosamente la atención, por ejemplo, el gran interés, volvamos aquí, ubiquémonos en estas tierras del norte del Tolima, llama la atención lo que empieza a pasar con ciertos grupos indígenas, ¿sí? Ahí sí yo no me declaro para nada especialista, sería un pecado hacer referencias, pero hay pueblos aquí, dependiendo quién hable de ellos, pueden ser los ondas, los ondares, o tienen una referencia, y otros tantos están ubicados sobre este espacio. Y me llama mucho la atención que cuando empiezan a hacerse los procesos de las encomiendas, precisamente llámese toda esta repartición de tierras y repartición de gente para estos señores de empresa colonial que llegan aquí a sentarse, empiezan a ocurrir una serie de situaciones muy fuertes que vinculan el quién ser, hablo desde la perspectiva indígena, y la necesidad de empezar a hacer cosas para desarrollar esa empresa colonial. Desde ese momento empieza a pasar algo acá en estas tierras supremamente interesante, que es esa relación con el río. Y como por ejemplo la primera debacle poblacional de los primeros grupos indígenas que están aquí en encomiendas es porque los ponen a abogar. Y en esa situación, pues el primer gran golpe, la primera debacle demográfica es eso, ¿sí? Mucha gente que no está acostumbrada. O sea, el río tiene otra idea, el río tiene otra relación, no es una relación de pensarlo como el canal hacia el norte, que finalmente es el canal hacia Europa, sino es como otro tipo de vínculo, y cuando se quiebra y en lugar de eso tú empiezas a hacer simplemente una mano de obra para desarrollar, no sé, todas estas grandes transportaciones necesarias para el proyecto colonial, la cosa empieza a cambiar dramáticamente. Cambia profundamente el espacio. Yo no soy historiador, no tengo una idea clara de cómo se constituye la ciudad de Honda, pero definitivamente marca otra tasa. Y por ejemplo la relación que puede tener los poblados en torno al Gualín o en torno al Magdalena con un espacio profundamente se quiebra. ¿Sí? Pasan, por ejemplo, que hay grandes desplazamientos de gente que van surcando desde otras tierras, por ejemplo del lado de Cundinamarca, del lado del sur, que llegan a, de pronto de algo de eso estarán hablando nuestros compañeros ahorita, pues sobre todo las minas que eran del señor Mutis, por ejemplo, tiempo después aquí para el sector de Mariquita, y que también necesitaron durante la estancia de él y mucho antes, pues procesos de explotación que suplían mano de obra indígena. Y sobre eso también se formando la empresa colonial, ¿sí? Cuando esas cosas empiezan a pasar, pues queda uno como con más que afirmaciones, con muchas preguntas sobre cómo
y hasta dónde influye esa idea, esa reflexión que les digo de los europeos que vienen y no descubren, sino que se inventan América, y cómo dentro de esos discursos de, por un lado, cómo valorar o reconocer el espacio y las personas en él, pero también de pronto las necesidades económicas de ir constituyendo un nuevo territorio, creando una nueva dinámica, literalmente quebrando la naturaleza para establecerla. Eso nos lleva a otra serie de situaciones que definitivamente le cambian la cara a lo que termina pasando ya con el indígena. Hay una situación en las ciudades coloniales, no necesariamente es el caso de Honda, porque Honda se establece en torno a la forma del río o de los ríos, pero sí para el caso un Santa Fe, un Tunja, un Cartagena de Indias y otras tantas, un Popayán. Y ustedes identifican muy bien esa idea de la cuadratura perfecta de la ciudad. Hay lugares, por lo menos yo ahorita que estoy viviendo en Tunja, y uno se queda completamente impresionado de cuál es la forma en que lo organizan, porque sí es un ejercicio que cumple dos funciones, digamos la cuadratura desde la plaza, que empieza a ser toda la relación cuadratura perfecta en torno a la ciudad. Y es literalmente dos cosas. Una, pues conquistar a la brava naturaleza, literal es empezar a allanar, empezar a hacer grandes terrazas, transformar profundamente los paisajes. Por lo menos en Tunja el caso específico es que es un cercado, y el cercado entonces es un lugar de una interacción de autoridades, pero con gente que va y viene, y una cantidad de relaciones que se dan en torno al alimento, a la reciprocidad, y todo esto queda cortado cuando simplemente se hace una allanada, una aplanada, que es la actual Plaza de Bolívar, y empiezan a ocurrir otras situaciones en torno, como por ejemplo las vigilancias, empezar a establecer referentes o hitos en el espacio para saber qué pasa, por un lado la cuadratura de la ciudad española perfectamente hecha, y después todos los arrabales que son los espacios donde viven los indígenas, y una relación donde, vuelvo y le digo, esa forma de vivir o esa forma de asentarse es completamente quebrada, y al diseñar de otra forma el espacio, pues las formas en que la gente se vincula también se quiebran. Eso entonces nos empieza a llevar a una situación que es pensarse, bueno, ¿y cuál puede ser entonces el lugar del indígena? Ya no lo pensemos tanto desde la imposición española, desde cómo desde Europa se pensaba un modelo del buen indígena o del no buen indígena. Vayámonos un poco a cuál puede ser la versión o cuáles pueden ser esos elementos donde uno dice cómo lo indígena habla por sí mismo. Y ese ha sido un dolor de cabeza para todos los que estudiamos estas cosas. Porque curiosamente, excepto muy pocas excepciones, cuando nosotros queremos saber en el transcurso, en el tránsito histórico, de cómo hablan los indígenas, cómo ellos cuentan su propia versión, qué nos pueden decir, lo máximo que nosotros como investigadores podemos llegar a hacer es filtrar fuentes. Es decir, cómo en las voces del blanco, que es el que escribe, que es el oidor, que es el que hace todo el ejercicio de la escritura, se cuela por ahí alguna voz, o cómo de pronto en el archivo, o de pronto en todas las piezas de folios, donde por X o Y causa puede hablar un local, un nativo, pero por medio de la escritura de otro, ¿qué se puede decir? ¿Qué voz hay? Y eso es lo que nosotros llamamos en los procesos de análisis etnohistórico o de antropología histórica, pero donde uno siempre parte de una base, y es que nos toca ver cómo es que está hablando el otro, en este caso el que apartaron de su lugar espontáneo, al que empezaron a silenciar con estos procesos, pero desde la voz del que manda. ¿Sí? Y eso fíjense que no lo deja nada fácil, o sea, se juega mucho con la imaginación, hay muchas críticas a la forma de hacer esos estudios, y sin embargo se hace, porque la idea es ver de qué manera podemos conectar con voces distintas a las que nos impusieron una forma de habitar el espacio, de organizarse económicamente, y que generaron todos estos procesos tan de fuerte impacto como fueron estos. ¿Y qué les puedo decir yo? Que de alguna forma a las fuentes sí se le pueden preguntar cosas y ellas comienzan a hablar. Ellas comienzan a empezar a indicarnos cómo es que se dan estos ejercicios de posicionamiento de lo indígena y de tratar de cobrar una forma en medio de una cosa pues bastante complicada como puede ser pues les decía, la empresa colonial. Para hacer simplemente una referencia, es imposible tener una fuente de información fidedigna sobre, en términos generales de América, cuánto fue o cuánto costó la debacle demográfica
pero hay gente que se atreve a decir que pudo haber sido un poco más del 90%, ¿sí? Entonces que si para finales del siglo XVIII podríamos tener en América alrededor de, y esas cifras no son fáciles, hay muchas críticas, pero hay gente que se atreve a decirlo, de un poco más de 10 millones de habitantes de lo que podemos llamar el mundo indígena, todo lo que es la actual Latinoamérica, perfectamente podría haber sido unas 10 o 15 veces mucho más grandes en número antes del proceso de la conquista. Entonces, de alguna forma, en medio de toda esa dificultad, pues sí hay que preguntarse, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque si nos corremos un poquito hacia el presente, pues hay gente que o se reconoce como indígenas al día de hoy, ¿sí? Hay formaciones sociales que exigen al Estado una serie de reconocimientos en tanto son pueblos étnicos, son otras naciones. Y vuelvo y les digo, que es en lo que yo insisto para acá, para el caso del norte del Tolima. Si bien nosotros no podemos decir que tenemos un estatuto o una lógica o una formación como indígenas, pero para explicarnos más de una de nuestras cosas, sí hay que acercarse a las formas en que los pueblos indígenas han pensado y vamos a encontrar más de una conexión. Entonces, eso le llega a uno a hacerse la pregunta, bueno, y esta gente, los que quedaron y los que se autodefinen como indígenas, pues ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han logrado? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cuál ha sido ese proceso? ¿Por qué ocurrió de esa manera? Y es una cosa demasiado interesante, porque lo que uno ha encontrado es que muchos de los pueblos étnicos como tal, lo que han hecho es toda una lógica de adaptabilidad muy fuerte, muy dramática, pero donde han aprendido, por llamarlo de cierta manera, a producir una vida que no riña o que por lo menos permita ciertos espacios de habitación, de participación, hasta de denuncia cuando es posible, que no riñan con lo que se terminó volviendo la sociedad hegemónica. Y uno de los ejemplos que les puedo dar precisamente es de lo que yo conozco un poquitico más, que es en lo que en los últimos años he venido trabajando, y es que ha pasado por una población que originalmente es del suroccidente del país, que ellos no se reivindican como el pueblo Nasa, posiblemente los conozcamos más como el pueblo Páez, ¿sí? De la zona de Tierra Adentro, norte del Cauca, y yo comienzo a trabajar con ellos. Me quedan varios de esos elementos que les quiero compartir un poco más claros, desde una partecita, una raíz de ellos que curiosamente se encuentra, y es por eso que yo los termino indagando, en el sur del departamento del Tolima. Entonces, por ejemplo, yo les lanzo una vez ustedes. Si tenemos acá en el Tolima un referente de qué pueblo étnico es el Pijao, y que esa es como la autodenominación, el panche un poco para las tierras del norte, pero como no hay panches, o no hay gente que nos diga, voy al resguardo panche y voy a hablar con los compañeros panche. Entonces uno quiere encontrar indígenas vivos, se va para el sur del Tolima. Pero ahorita que los pijados, ellos dicen en su propio proceso, pierden la lengua, se ubican en un español en el que se comunican. Pero entonces déjenme decirles, por ejemplo, si lo sabían genial, si no, pues los informo, que pues para el territorio del sur, en lo que corresponde a Río Blanco, Planadas, pues hay cabildos y resguardos indígenas del pueblo Nasa, donde es el único lugar del Tolima donde la lengua oficial no es el castellano, no el español, ¿sí? Entonces hay Nasayugo. Hay un libro, no sé si ustedes lo saben, ese libro se llama Poblamiento e Historias Urbanas del Alto Magdalena, de Ángela Inés Guzmán. Sí, es señor. paisana suya porque ella fue magdalena. Ajá. Y según ella, uno de los pueblos que incidió para que Chaparral terminara en otra parte de los que fueron los países. Sí. Es decir, ya desde allá ellos estaban. Parece que en un momento dado fueron como el Cauca, pero y en lo último y tuve una discusión también con un antropólogo por eso, lo último que yo supe hace como 2 o 3 años, habían unos que del Cauca se habían pasado para el Tolima y ahí es fácil, ¿no? Sí, bueno, fácil, son 3 días bordeando el Nevado del Huila. Y a pata limpia, como dicen ellos, pero sí, en efecto hay unos circuitos, hay unos caminos históricos. Creo que son sí, antiguos. Sí,
y bueno, son unos lugares también terriblemente complejos, muy interesantes, asediados por el conflicto armado, lo que usted me puede imaginar. Pero sí, existen esos vínculos por ese lado. Incluso hay una cosa que me parece fantástica y es una discusión, una disputa histórica que ellos han hecho entre pijaos y nazas en el tiempo o países. Tan es así que en Nasayubi, en la lengua de los nasa, la palabra salvaje es pijao. Como Colima con los panches. Exactamente, fíjese. Porque es que esa es una cosa muy linda y ahí que ya empezamos a aterrizar cosas. Resulta que el problema de usted reconocer al otro, yo les estaba hablando del tema colonial, pero al final es un tema que tiene que ver con todos nosotros, es muy complejo, porque uno qué estatuto, qué lugar le da al que no es común, ¿sí? Entonces uno puede llegar y tiene a veces una opción y eso lo exalta, ¿sí? Lo pone maldito cabrón, o lo reduce a la mínima expresión, es el otro, el salvajizado, el que no es como yo, el que no habla como yo, entonces es el del descrédito, ¿sí? Es el que no te pueden aceptar en la casa, porque viene precisamente toda una relación muy compleja y es al que no es como yo, ¿qué estatuto le doy? ¿Sí? Y buena parte, que eso es como una de las conclusiones a las que quiero llegar con lo que les comparto, de cómo se ha creado todo un imaginario sobre el indígena desde esos tiempos hasta ahorita, es que nos pone frente a un complejísimo problema y es cómo entender el que no es común, ¿sí? Y cómo darle una posición, una interacción, una capacidad de diálogo y encuentro aun cuando no es común, ¿sí? Esas son de las cosas más difíciles y no te tienes que ponerlo en el estrato más distante, eso pasa incluso con el vecino, ¿sí? En unas relaciones de vida social permanentes, uno cómo negocia con el que no es común. Como cuando mi primer empleo fue en el Guainía y al principio yo no podía dar crédito a lo que oían cuando hablaban los colonos, y en ese bombo íbamos 3 racionales, los demás eran racionales, Sí. íbamos 3 racionales, entonces, y entonces los otros eran indígenas, ¿no? Claro. Es como en la matanza de la Riviera. Las guajibiadas. Así las Guajibiras, Sí. vamos a Guajibiar. Claro. Y la situación de que matar indígenas eso no era delito porque era como hacer cacería de cualquier especie de la selva, literal. Es que ha sufrido un acoso del pueblo indígena, un acoso tremendo. El autor no es por ejemplo, Michael Black, Bailando con Lobos. Es toda la historia del pueblo indígena norteamericano y el acoso hasta llegar a un cañón donde ya no tiene una salida. Toda esa pradera es abarcada cada día. Y el hombre blanco, como dicen, y el otro dicen salvaje. Es la misma cosa. No, incluso hasta mucho más compleja porque una pregunta muy básica, pero pues que uno a veces se la tiene que hacer para caer en cuenta de dónde está, y es cuando uno dice, bueno, ¿por qué, por ejemplo, si toda América era antes de la llegada de los europeos, era un mundo completamente diverso, pero en otra onda, distinta a la europea, porque tenemos situaciones en las que hoy día los pueblos del norte de América son absolutamente de otra estirpe, no son pueblos mestizos, o que se denominen o caractericen mestizos, y sí más bien de un fenotipo caucásico blanco? Pues porque precisamente la empresa colonial allá demandó otro tipo de situaciones que no era la de lo voy a evangelizar, vamos a tratar con él como una mano de obra productiva para la empresa, sino que era el sistema británico, bueno, realmente inglés, de tierra arrasada y plantaciones de gente, donde literalmente todo el mundo era nuevo y el que estaba en esos territorios era profundamente o distanciado y reducido, o como su merced bien lo coloca en los casos, colocarlos en una condición extrema de aniquilación, porque pues esa era la lógica, ¿no? Porque no se comprendía que pudiera existir el mestizaje, la mixtura o alguna opción de poder como comprender los diferentes elementos de una mezcla que llevase a otra situación, lo que era un sistema plantado desde Inglaterra hasta este nuevo territorio en esas circunstancias.
Y ahí, por ejemplo, que el cruce racial no fue tan notorio, o mejor dicho, no ocurrió en un primer tiempo, como acá se ve. Vuelvo otra vez al libro donde capturan a un anciano, que es tribu, los comanches. Y exactamente es, voy a mirar a, ¿cómo se llama? Adame, Quintín Lame. Y exactamente pero en otro sitio, en Popayán. Y pasa un preso y el poeta Valencia escupe la fe. Sí. Sí, hay unas cosas muy fuertes. Precisamente cuando les menciono la experiencia del pueblo Páez, los quiero llevar un poquito a esa experiencia, solamente contando unos 2 o 3 elementos anteriores. Y es que el pueblo Nasa, como todos los pueblos, y nosotros mismos también, tampoco nos quedamos exclusivos, siempre hacen unas alegorías, unas referencias a su experiencia vital colectiva en el mundo, que la asocian, como nosotros también lo hacemos, a unos referentes míticos de origen y a unas actividades decantadas o desarrolladas con unos personajes específicos, que son los que le dan como ese sazón, ese sentido a una construcción de una narrativa histórica en la que nos sostenemos. Entonces, así como el mito cristiano, bueno, lo llamo mitos por el tipo de análisis que se le da, más allá de, por supuesto, cada reflexión, cada credo que se tenga, que es absolutamente respetuoso, pero dentro de la composición del mito cristiano, así como hay un personaje que trastorna las realidades y pone un nuevo referente que es Cristo, ¿sí? Dentro de toda su gesta, todo su proceso, los Nasa, yo no sé porque eso sí es una cosa que se puede discutir mucho con ellos, pero plantean una versión histórica. ¿Qué pasó? ¿Qué se inventa? ¿Qué se imagina? Es lo de menos. Se construye una formación, una expresión narrativa que le da sentido a una gran cantidad de cosas que a un pueblo como estos y como a tantísimos otros en América le pasó, y había que responderlo por medio de saber contar una historia, y es la historia de un personaje que se llama Juan Tama de la Estrella y Calambás, que es uno de los héroes míticos del pueblo Páez o del pueblo Nasa, y que tiene una Juan Tama, solamente que yo le haga Juan Tama de la Estrella y Calambás, y tiene una relación que es la siguiente. Él tiene un, digamos, gran atributo, o se le conoce en la historia por algo poderoso, y es que él fue de los primeros que no solamente aprendió a manejar el castellano, sino que aprendió a manejarlo de una forma jurídica. Y dentro de esa experiencia lo que él hizo fue pelear por el reconocimiento en época de la colonia de unas cédulas reales que determinaran unos lugares propios de los pueblos paeses o nazas que de alguna forma debían ser respetados y mantenidos en el tiempo. ¿Y reclamó tierras en Cauca y Tolima? Es que de alguna forma lo interesante de esas historias es que la de este Juan Tama, nos va a llevar después a la de Quintín Lame. Juan Tama, dicen ellos, surge precisamente de un lucero, de una estrella que cae en una laguna que se encuentra en el centro de Cauca, en la zona de tierra adentro, que se llama la Laguna de Juan Tama, cerca del poblado de uno de los cacicazgos Nasa que se llama Mozoc. Entonces cae una estrella, y producto de la estrella va a pasar algo que curiosamente, y yo les digo, ayuda a pensar muchas cosas de estos mundos andinos, y es que apenas cae la estrella, hay como una especie de un vuelco, de un trastorno en esa laguna que genera una avalancha. Y producto de esa avalancha, entonces, como lo cuentan los Nasa, sale una especie de una criatura que en un primer momento tiene la forma de una calabaza, o como llaman allá, yo no sé aquí, una victoria. También tú llamas. Entonces viene una victoria, pero es una victoria, por llamarlo de alguna forma, conjurada, y esa victoria, los médicos tradicionales, los que tienen el conocimiento, saben qué es, saben identificarla, ya sabían que eso iba a pasar, y la jalan, como que la sacan de esa avalancha, así como cuando la gente pesca en río revuelto. Cuando la sacan, entonces dicen que es una especie de personaje muy complejo, porque es una calabaza, pero tiene rostro de persona, parece un niño,
y lo empiezan a amamantar. Lo amamantan primero con doncellas, pero él tenía un tema y es que como era de una naturaleza tan poderosa, tan salvaje, consumía la sangre y la vida de esas doncellas. Entonces después de que se van unas cuantas, lo empiezan a alimentar con leche de ganado. Y es una cosa interesantísima porque aquí en América no había ganado, ¿sí? Pero empieza dentro de la construcción histórica a tomarse sus elementos y son apropiados precisamente. Entonces él es amamantado por ganado, el cual también él va quitándole la vida, ¿sí? Los va dejando fuera, hasta que él logra tomar una forma de persona, pero una persona que tiene como ese carácter, ese brío, esa fuerza, precisamente de ser sacado de una avalancha, de ser mitad persona y mitad una especie de agente casi que sobrenatural. Y ocurre que él va en el tiempo consolidando una figura de héroe, y lo que les digo, en las crónicas y en el archivo judicial sí existe un personaje llamado Juan Tama que tiene un carácter de liderazgo, pero pues bueno, que se lo puede ubicar como una persona destacada dentro del rol político, una comunidad, no con esos atributos, en el tiempo y la narrativa se le han dado. ¿Qué es lo que pasa? Juan Tama logra hacer algo muy importante para los pueblos del norte del Cauca, los pueblos Nasa, y es legalizar, por llamarlo así, una serie de 6 grandes territorios o cacicazgos que hasta el día de hoy están, ¿sí? Que vienen precisamente desde las faldas del Nevado del Huila hasta prácticamente las tierras bajas medias bajas de Tacuello, que es un territorio relativamente grande. ¿Y qué es lo que ocurre? El personaje histórico se va, desaparece y muere, pero el personaje mítico, en las formas en que ellos lo elaboran, es una especie de hombre ya grande, mayor, que se convierte en serpiente y que regresa al mismo lago del que nació. Y dicen que desde ahí, que es una cota inmensa, que es un lugar donde se ven todos estos territorios que se recuperó explayados, que él se encuentra ahí como una suerte de espíritu guarda que sigue cuidando por las tenencias de sus territorios. Más allá de lo que pueda usted indicar en la historia o estos matices casi que de relato mítico, sí hay un tema muy interesante, y es que cuando la República, después de que se cambian las cosas con el proceso de la independencia, la República tuvo una situación bien paradójica, porque curiosamente en lugar de buscar la protección o la salvaguarda de aquellos americanos, de aquellos originarios, pues fue quizá una situación más desfavorable para los pueblos indígenas, dado que sencillamente en el proyecto de la República los territorios también en una nueva avanzada progresista habían que ponerlos a producir, y territorio que habitaran indígenas y que se tuviera, digamos, subutilizado debía ser repartido, tomado como propiedad privada y ponerlo a producir. Entonces eso fue un golpe muy fuerte. La lucha, o digamos la nueva lucha de los Nasa, después de haber logrado eso que les digo con este personaje Juan Tama, que se ubica a finales de los 1600, comienzos de los 1700, es volver otra vez a tratar la recuperación de sus territorios, que curiosamente en buena parte todavía va a estar. Eso del lado del Cauca lo van a solventar con procesos como la creación del CRIT, del Consejo Regional Indígena del Cauca, en la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Años 60, años 70, y todavía, cada vez que ustedes le dicen un bloqueo en la Panamericana, un bloqueo en la Amarilla, tiene que ver con procesos pendientes. La prensa salió en estos días de los Nasa. Definitivamente, y es un pueblo que está en permanente tensión porque siempre va a hacer falta tierra. Los Nasa del Tolima, que les digo que se encuentran en Río Blanco y Planadas, vienen de alguna forma de no tener tierra en la guerra de los 1000 días en esa época y hacer el salto para acá a descumbrar monte y a mirar qué hay. Curiosamente, escapando de esos procesos de no tener tierras, de guerras, ellos, eso sí lo podemos conversar en otro evento, en otra situación, ellos van a quedar en un territorio que también es muy mentado por estas tierras y por estos episodios tan complejos que pasan aquí en el Tolima. Y ellos comparten ese territorio que es el Marquetaño. Sí, en efecto, ellos se encuentran en Marquetaño. ¿Cómo de Marquetaño? Exactamente, la zona de la toma de Marquetaño es el actual, es el asentamiento que históricamente los Nasa del sur del Tolima empezaron. Pero bueno, eso viene a otro tema. Lo que podemos conectar con estas búsquedas de la identificación de la lucha por territorio, por seguir siendo gente en medio de todas las vicisitudes coloniales republicanas,
nos viene una nueva versión que es la que comentas vos, que es la que ocurre con Quinquilá. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Como está hablando, tiene, pues, está investigando y tiene ese contacto ya bastante avanzado con los países. Ellos deben de tener una narrativa de qué fue la conquista para ellos. Sí, por ejemplo, hay una cosa hermosísima, pues yo la encuentro con ellos que la cuentan, pero es un tema que se puede encontrar en otras experiencias del momento crítico en que llegan los españoles y generan esos procesos de avasallar, perdón. Y es que, por ejemplo, ellos hablan de que hay unos mayores o unos antiguos que prefirieron enterrarse antes de que los encontraran, ¿sí? Y eso básicamente como una situación en la que decidieron, y también tiene un tanto de tono mítico, es irse a vivir debajo de la tierra porque sabían que venía esta gran tromba y antes de que los encontrara, los despojara, los sacara, entonces ellos lo que deciden es enterrarse. Si hay un evento, una situación arqueológica muy crítica, muy interesante cuando se hacen esos trabajos de excavación y es en ciertos territorios que no necesariamente se asocian con lo que uno pensaría son, digamos, los antecedentes de lo NASA, pero están en territorio de influencia de ellos, donde usted se encuentra gente haciendo cosas domésticas en una situación que no es la de un típico entierro. Entonces, por ejemplo, hay gente que está sentada sobre banquitos, o hay una serie de situaciones que de alguna forma uno lo que pensaría es simplemente soportan un correlato, ¿sí? Puede que ellos lo encuentren previamente, puede que ellos hayan también hecho sus procesos de reconocimiento debajo de tierra y todo, y dicen, vea, entonces como si contaba la historia de nuestra gente, así se quedó ahí, ¿sí? Y obviamente que eso alimenta el relato y le va dando una serie de significaciones. Pero le digo, ellos no son los únicos, por lo menos los pueblos muisca también tienen situaciones como esas, donde ellos tienen todas unas narrativas que decidieron perderse, esconderse, mimetizarse, e incluso hay un proceso muy interesante ahorita y es gente del mismo Bogotá o de las poblaciones circunvecinas del altiplano que al día de hoy se reconocen como muiscas. Sí, Soacha. Los neomuiscas, como a veces despectivamente los llaman, pero son unas poblaciones, por lo menos sí conozco experiencias como Sesquilé, Tachía, donde ellos... Sí, también. Donde lo que hay es un proceso, eso se llaman antropólogos de revitalización étnica, y donde ellos también creen una serie de referentes de nociones donde dicen, un momentico, primero porque la Carta Política del 91 nos concede la autodeterminación y se ejerce, pero también porque unas relaciones históricas asumimos que sí, que pasó que durante varios siglos nos mimetizamos, quedamos de alguna forma como literalmente detrás de escena, pero cuando las condiciones cambiaron aquí estamos, y esa es la posición que nosotros demarcamos. Es absolutamente una zona de debate, ¿sí? Algunos están diciendo, no, simplemente son unas personas que tratan de tomar una posición a propósito de beneficios que el Estado brinda para poblaciones étnicas, etcétera, etcétera. Hay gente que dice, no, aquí hay un proceso histórico que tiene como la historia sus azares, ¿no? Y sus momentos en que se revitaliza, aparece en todo su esplendor, otros en que parece casi mimetizado y desaparecido de acuerdo a las circunstancias. Lo que sí es cierto es que ellos cuentan con el respaldo y el reconocimiento de otros pueblos étnicos. Por ejemplo, hay una situación muy interesante y es sobre el poder de la medicina tradicional para el caso de los muiscas, y ellos dicen que, o tienen una narrativa mucho más nueva, mucho más contemporánea y versátil, donde dicen, no, pues cuando lo español llegó y todo se complicó, el poder no se podía perder, el poder medicinal, el poder de la tradición, de la palabra, del vínculo con la naturaleza. Entonces nosotros se lo migramos a otros hermanos, que son los serranos, los de la Sierra Nevada, los Cogi. Entonces los Cogi tomaron ese poder y lo tuvieron guardado unos 4 siglos, más o menos. Y otros momentos más favorables se devuelven. Y entonces hay una relación, y ocurre, entre personas que se forman como médicos tradicionales que son muiscas pero se van a la Sierra Nevada, aprenden cosas, regresan, entonces lo que están diciendo es que está pasando eso, que se devuelve el poder, se transfiere otra vez después de momentos críticos en que otros hermanos lo cuidaron, ¿sí? Cosas de ese estilo. Y uno, vuelvo y les digo, o sea, más que ponerse en una posición de será, no será, es como ver qué contenido tiene cada una de estas historias y cómo va creando una idea de que lo étnico, lo indígena, se busca su lugar, ¿sí?
A propósito de la última cosa que tú comentabas sobre Quintín Lame, pasa también lo siguiente. Les decía que los Nasa y los Pijao no se la llevan muy bien. No es una experiencia muy amena. Pero sin embargo, Quintín Lame, sus primeras luchas las hace en el Cauca con los Nasa. Y ese como el cuento de pronto, como nadie es profeta en su tierra, él migra precisamente hacia el Tolima y en el sur con los Pijaos, que es que empieza a encontrar cierta resonancia en Ortega precisamente. Siempre me ha dejado sorprendido porque empató tan bien, tuvo esa empatía tan fuerte y fue como fue creciendo, fue haciéndose. Hay unas referencias profundamente interesantes de que Manuel Quintín Lame era un personaje que también tenía su más que una mística, que igual todos estos personajes líderes de estos procesos la tienen, un carisma. Sí había una referencia con él. Hay otra ibaguereña, hay gente muy interesante trabajando eso. Es una profe que actualmente es antropóloga de la Universidad de los Andes, docente de la Universidad de los Andes, Mónica Espinosa. Y ella tiene toda una construcción donde ella dice precisamente que Quintín Lame es un personaje que no solamente aprendió a ser muy hábil políticamente, sino que él tiene algo que se llama, ese es el nombre que le da la profesora Espinosa, un carácter de civilizado montés. ¿Un carácter qué? Civilizado. Un civilizado montés, o sea, alguien que se civilizó pero en la montaña. Porque aprendió que el árbol le hablaba, porque aprendió que la naturaleza lo estaba formando y él se volvió, por llamarlo, digamos en los lenguajes de la política contemporánea, él se volvió un cuadro político bien formado, pero en la civilización de la montaña. Su esencia no la perdió. Y que cuando él ya estaba listo, él bajó, y literalmente lo que pasa, él se forma en las tierras altas del Cauca y bajó, ¿sí? Pero más allá de eso, una cosa también muy interesante es que Quintín Lame, más que aprender a manejar diferentes entornos, ambientes, actores, él aprendió a manejar la ley. Precisamente cuando él se gana más de un canazo, como el cuento, ¿sí? Es porque él aprende el lenguaje jurídico, y esa es también una cosa muy interesante. Cuando uno tiene la idea de que si es indígena y es puro, no, entonces él habla en otro código, él está en otra cosa, él es otra dimensión. No, tiene una capacidad de reacción, de negociación y hasta cierto punto de crítica y resistencia, porque aprende el lenguaje jurídico, literalmente porque sabe cómo pedir, porque sabe leer dentro de una lógica de lo moderno qué es el recurso, qué es el elemento jurídico, la norma con la que tiene que empezar a defenderse. ¿Qué le gana el lugar, el estatus a Quintín Lame con los Pijaos? Está el gran resguardo de Chaparral, de Ortega y Chaparral, que es el que se quiere recuperar, y encuentra Manuel Quintín Lame una interpretación y una efectividad en algo que él hace muy bien, y es conocer algo que se conocía como la ley 90, ¿sí? La ley 89 de 1890, ¿sí? Y la ley 89, exactamente, y la ley 89 básicamente parte de un espíritu que es el siguiente: estamos hablando de periodo republicano, pero bajo la égida de la regeneración conservadora, ¿sí? ¿Qué dicen ellos? El indígena, y curiosamente aquí están estas figuras que nos empiezan que les mencionaba al comienzo, el indígena es considerado como una suerte de gentil, es una persona de alma buena, pero con no suficiente mayoría de edad para tomar sus decisiones. El Estado tiene que garantizarle, digamos, las condiciones en que su entorno sea favorable. Como él es un menor de edad, él no puede decidir, entonces el Estado decidirá por él, y lo que va a decidir es que él tiene que, de alguna forma, no recuerdo si es exactamente el espíritu de la ley como lo marca en sus términos, pero tiene que de alguna forma superarse, tiene que civilizarse, tiene que pasar a ser parte del proyecto, pues lo que llamaríamos el proyecto nacional colombiano. Pero mientras tanto, se le tienen que dar unas condiciones mínimas para que él no desaparezca o se extinga. ¿Cuáles son? La tierra que se le había dado desde las cédulas reales y los reconocimientos que había tenido, se le deben garantizar hasta cuando el indígena tenga la suficiente mayoría de edad para vender y para ser un ciudadano más. Entonces ahí hay reverso de las reformas que hicieron los liberales. Claro, pero entonces dentro de esto no es tanto por decir le reconocemos un estatus al indígena, sino por el contrario, como el indígena está en menor de edad y no tiene la capacidad de decidir, ¿sí? No era el racional, precisamente.
Entonces no es el racional y mientras tanto el Estado va a decidir qué hace con él, le va a hacer la transición para que pase a ser mestizo, como lo podríamos llamar, pero hay que protegerle su tierra como elemento mínimo para que él pueda seguir siendo mientras pasa su transformación. Bueno, de eso se agarró Quintín Lame y empieza a jugar con la norma jurídica, empieza a buscar el reconocimiento de esos territorios de resguardo que habían sido vueltos a hacienda, que los habían transformado en su vocación y que él los exige. De ahí es que como dicen los chinos, ahora se calentó tan duro el parche en el sur del Tolima, porque empiezan esas reclamaciones y los procesos son violentísimos. O sea, no es solamente que Quintín Lame lo encerraban en la cárcel, que sus colaboradores lo encerraban, no, hubo mucha violencia en medio de eso, pero Quintín Lame no se bajó de ahí. Y eso logró el reconocimiento de esas tierras. Es como de alguna forma aprender a jugar con la norma, y eso lo entienden muy bien los pijados. Hace poco al Fondo Ganadero del Tolima le tocó devolver tierra de ellos. Claro que sí. No, y el proceso con los pijados es una cosa impresionante. Ellos tienen más resguardos que cualquiera al final, por precisamente pequeñas luchas que sistemáticamente se han ido ganando. Y cada lucha, cada haciendita que salía era un nuevo resguardo. Es más, no sé, por ejemplo, el departamento del Amazonas, que uno se lo puede imaginar en su gran extensión como el referente y la cantidad de territorios étnicos que hay ahí. No creo que en el Amazonas hayan más de 12 resguardos legalmente constituidos, o sea, como estas órdenes de Estado que dicen se reconoce un territorio que es inalienable, inajenable, etcétera, etcétera, y que solo corresponde a la tenencia y al manejo autónomo de los pueblos indígenas. No creo que en todo el departamento del Amazonas, en sus 100.000 kilómetros, hayan más de 12 resguardos. En el caso de los pijados, que corresponden a 3-4 municipios del sur del Tolima, hay 73 resguardos, ¿sí? Que eso habla precisamente de cómo han sido todos esos procesos de pelearse una cosita acá. Entre los mismos pijados también han peleado mucho, entonces también hay fracturas internas, se segmentan, pero cuenta precisamente cómo se empezó a aplicar la ley y cómo poco a poco, que era cada una de estas luchas del AME, de empezar a reconocer uno más, porque la idea al final era que todo tendría que dar cuenta de ese gran territorio del resguardo de Chaparral de Ortega, que nunca se le recuperó, pero que quedó como en pequeñas huellas que al día de hoy son los territorios de resguardo. ¿Qué pasa? Cuando a Quintín Lame le va bien en el Tolima, que además hay que decirlo, su final no fue el más feliz, no fue tampoco el mejor reconocido. Después de eso hay muchas desavenencias. Él era también un personaje muy complicado, con muchos referentes católicos conservadores en su forma de ver la vida y hacerla. Entonces el sur del Tolima también tenía al tiempo otras luchas más de tipo agrarias, socialistas. Eso genera todos los problemas del mundo. Y curiosamente hasta el día de hoy los pijados se caracterizan por eso, que su dinámica del manejo del gobierno indígena, eso siempre es un complique. Pero bueno, es una característica, tampoco voy a decir que es el grande de los peros. Pero hay una cuestión, incluso ya es muerto Quintín Lame, que se le reconocen sus situaciones en el Cauca, sus experiencias, y se toma más bien es como su legado, que en buena parte hace que mucho del movimiento indígena de la segunda parte del siglo XX tenga su estilo, aunque él ya no estuviera, aunque él ya no fuera uno de los participantes. ¿Tenga su qué? Su estilo, o sea, de alguna forma aprendieron. Exacto, así como él peleaba, hay que pelear, pelee con la ley, ¿sí? Y de esa manera uno sí se encuentra pues unas reivindicaciones muy fuertes de la figura de Quintín Lame. Por ejemplo, en el sur del Tolima, les digo, hay 3 territorios NASA. Uno de ellos precisamente se conoce como el Cabildo Manuel Quintín Lame, aunque no tengan nada que ver, pero pues se le da ese reconocimiento, aunque uno lo ubique más como de la parte de Quijao, más de Ortega, pero en Río Blanco lo reivindican así. Incluso hubo una experiencia, lo indígena aquí da para todo, que se dio en los años 80, finales de los 70, comienzos de los 80, capaz ustedes lo recuerden muy bien, un movimiento armado, hicimos una guerrilla, un movimiento armado era como se definía, indígena, que fue el movimiento armado Manuel Quintín Lame, ¿sí? Y que precisamente también tenía dentro de sus situaciones, bueno, luchar por el reconocimiento y la recuperación de los territorios que tenían los hacendados, terratenientes, etcétera, 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 en el norte del Cauca y una partecita del valle. Entonces, y precisamente tenía ese nombre. Entonces, cuando uno se empieza a dar cuenta, estos referentes, pues son los que mueven en diferentes escenas, por lo menos le digo, la de la construcción histórica, la de estos mitos que le dan sentido a muchas cosas, pero al final también en algo que es concreto y que está hasta el día de hoy en la acción política, ¿sí?
Entonces la acción política de cómo se reivindican, vuelvo y les digo, donde posiblemente lo mejor que ha podido pasar en la lectura de cómo se hacen estos procesos es saber que hay una situación jurídica, normativa, que es la del Estado colombiano, y en esas hay que jugar. Y podrán no estar de acuerdo y podrán tener las 1000 críticas porque se necesitan, porque tienen sentido, pero aprenden a jugar. Y dentro de eso entonces uno se da cuenta que son diferentes los elementos, que son diferentes las razones, y que a veces esa situación de saberse ubicar en la escena y tener como un claro reconocimiento de cómo me está viendo el otro es efectivo. ¿En qué sentido se los voy a decir? Por ejemplo, a mí me encanta mucho cuando uno conversa con pijados, pero sobre todo con los mismos NASA, que ellos plantean una situación y es eso de que el indígena tiene su malicia, pues es como cierto. Y eso pasa porque resulta que usted sabe cómo es. O sea, usted, por ejemplo, ya sabe cómo tiene que hablar para que le pongan cuidado. Cuando llega una institución del Estado, cuando llega tal entidad, cuando llega cualquiera a la que haya que reclamar. Y usted a cada quien ya sabe qué es lo que tiene que decir. Usted sabe también cuándo son los tiempos en que se pueden pedir cosas y cuándo no se pueden pedir cosas, ¿sí? Y uno también tiene algo, y es que uno nunca habla todo, ¿sí? O que a veces las cosas que se dicen usted las tiene que decir de acuerdo a la circunstancia, porque pues así es que se consiguen las cosas, ¿sí? Entonces, un argumento, eso no es mío, es de mucha gente que ya hace temas, que ellos construyen narrativas y situaciones para hablar con cualquiera, y para todo lo que por ejemplo se llama la modernidad, que no la modernidad lo piensa como lo más sofisticado, lo más snob, lo más lo que usted quiera, no, es una situación, es un discurso que está ahí para el que le quiera echar mano, y los indígenas también lo han sabido hacer y posicionan cosas. No les quiero decir que con eso todo se resuelva. Todos los días en las noticias ustedes se encuentran que hay unas grandes desfases, inequidades, grandísimos conflictos, desde lo mínimo, el alimento hacia adelante por resolver. Pero en términos del posicionamiento político uno sí encuentra que han aprendido a hablar. Y no han aprendido a hablar en términos de que antes no lo hicieran, en efecto siempre ha pasado. Lo que quiero decir con el han aprendido es que en cada circunstancia el discurso va variando y cobra el sentido que tiene que cobrar. Ahora, que si por eso se pierde lo étnico, que si por eso la cosa se deja de ser prístina y pura, pues uno se preguntaría, ¿es que alguna vez siempre ha sido prístina y pura? Les estoy diciendo, lo indígena pareció ser al comienzo una invención. Y es más, el mismo nombre como tal lo tiene. Recuerden que nosotros tenemos el nombre o la voz indígena porque era una primera referencia a lo indio de la India, ¿sí? Que era el primer evento con el que se iba a encontrar Colón. Estaba preguntando si en los escritos Cristóbal Colón hizo alguna referencia a la pimienta, porque la sí, pimienta él no hay un tema ahí jodidísimo con Colón. Nunca la encontraba, pero ya casi. Pero, sí, siempre buscando. Pero ya casi, eso pasa como con el que le dé plata a usted, ¿sí? Siempre era ya casi. A propósito de los grandes tesoros, por ejemplo, él quería buscar el Gran Khan, que era como el primer referente imperial. Marco Polo le había prometido que habían sendos palacios, sendas riquezas, una gente, mejor dicho, en una dimensión espectacular. Y él no los encontró, pero ya casi. Siempre pasaba eso en su escritura. Él sentía que cada paso que él iba a dar podía de alguna forma llegar a eso. ¿Y no citó el río Ganges? Pues cuando llegó al Orinoco, él sabía que era uno de los 4 grandes, no sabía cuál, pero él sabía que era uno de los 4 grandes ríos. Y empezó a encontrar otros referentes, por ejemplo, él empezó por lo menos a los Cajibe, perdón porque no tengo exactamente la referencia, pero uno de los grandes pueblos que le servía al gran señor Khan, o sea, él ya estaba cerca de China, y él lo empezó a encontrar con la voz del primer lugar al que llegó, que fue Guanahani y la isla de San Salvador, pues los Caribe, o los Caribe, ¿sí? Entonces él simplemente hace una asociación de una con la otra, ya estoy cerca, ¿sí? Ya estoy cerca porque estos son servidores del gran Khan, ¿sí? Y entonces sobre esa base simplemente empezaba a construir su propio relato, que de alguna forma lo llevó a una situación que a veces uno puede generar hasta una paradoja. No digo que tenga una relación directa, pero uno podría encontrar más de uno de los sentidos o sinsentidos de este país al recordar que nuestro nombre es el de él, por ejemplo, ¿sí? Gracias. Bueno, mire, yo tengo
es una narración, es un hecho verídico que presencié estando joven. En la casa había una panadería y una de las personas que trabajaba ahí era un indígena de la Tagaima, de Chaparral, son indígenas. Y las otras que trabajaban ahí eran mestizas, allí, como nosotros, mestizos, pero había una rivalidad, y entonces llegaba un momento en que una le decía a la otra india patirrajada, la otra entonces la otra le preguntaba, era que por qué le decía así a la otra. Y entonces, porque a ella le habían enseñado. Y le había enseñado a la mamá, y la mamá le había recibido del abuelo, y del tatarabuelo, y así. Entonces, leyendo yo un libro sobre la colonización, y quienes vinieron a esa empresa, pues el autor comienza a describir quiénes vinieron en esas 3 naves, ¿no? Y ellos hablan, este escritor se sitúa en esas provincias españolas de donde fueron captando los que iban a ingresar a las carabelas, y eran gentiles, eran judíos, conversos, y eran, es decir, ellos tenían que salir de España, y la mejor manera de ganar el cielo era venirse, porque ya no tenían nada más. Y ellos, y esa forma de pensar, la tienen ellos, que se sienten ya un poquito superiores a como estaban en España. Yo lo dije, yo lo veo así, ¿no? Y el autor se centra, yo pensé que el libro pues iba a desparramar por las varias regiones de Colombia, ¿no? Pero no, se sitúa solamente en Antioquia, en Antioquia. Y leyendo, se sitúa, me pareció hasta bueno también porque comprendí un poco mejor la idiosincrasia del antioqueño. No hubo ningún conato de violencia durante la conquista en esa región, pero sí las hubo en estas otras regiones y todavía persisten. Y entonces era todo el trasplante feudal de España a una colonización. ¿Cómo se fundaba un pueblo antioqueño? ¿Y cómo fue la colonización antioqueña? Y era exactamente en Damero, en lado, y entonces y los peones entonces iban a un suburbio, y la casa del señor, y la casa del hacendado, y de la casa cural, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el nombre, todo es santoral, todo es santoral. Y eso venía desde el momento dado en que esos señores que no esperaban sino la Inquisición allá en España, pues aquí como que cogieron, era la tierra prometida. Pudieron ser propietarios. Sí. Pero ya no tenían derecho a ser volviendo propietarios. a como los países nos narra que dicen, nosotros sabemos en qué tiempo podemos pedir, sabemos qué decirle en determinado momento que le va a agradar. Pues es una manera que yo creo que desde el momento de la colonia ellos aprendieron a darse cuenta que si no manejaban la situación de cierta manera y le decían al conquistador o al señor feudal o al encomendero lo que él quería escuchar, pues perdería la vida. De modo que yo creo que de generaciones en generaciones
a hoy lo que están diciendo fue aprendido muchas Claro. de generaciones. Pero entonces ahí hay una cosa poderosísima con lo que sus mercedes nos están mencionando, y es que de pronto cuando no existió ese conflicto, como su merced lo dice, para algunos casos de Antioquia, bueno, lo que pasa es que también la empresa fue mucho más radical porque allá estaban las minas. Entonces como que lo que se necesita, o sea, como que entre menos problema y más trabajo era mejor hasta cierto punto. Pero sí hay un tema, y es que cuando el acople se da, en lugar de, por ejemplo, la resistencia frontal o el choque, es que el mimetismo empieza a ser mucho más poderoso. Y resulta que usted, y ese es como un tema bien interesante que uno puede indagar acá en el norte del Tolima, usted carga un discurso, usted carga una forma de ser que aprendió a no denominarse como indígena, pero que ahí puede estar, porque no necesariamente riñó. Entonces, al no reñir, al no generar siempre el choque, hay elementos que se mantienen. Y es una cosa muy interesante que pasa precisamente con el mundo paisa, con la nación paisa, como se llama, y el proceso del cruce de frontera y empezar a expandirse. Porque, por ejemplo, aquí en el norte del Tolima uno empieza también a sentir ciertos elementos de ese estilo. Es más, uno diría, en el norte del Tolima, o dicen algunas personas, por lo menos desde Ibagué como lo piensan, no sé la verdad desde acá y me excuso por no tener los referentes, pero desde Ibagué dicen, el norte del Tolima es un lugar que no pobla, que no amerita, que no tiene un vínculo con lo indígena, porque la colonización paisa llegó acá, generó unos referentes y generó otra diferencia. Sí, pero ese es el punto. Ya, vea, estoy en eso, estamos en eso, a tratar de publicar con nosotros. Era un antropólogo de la Nacional, Sí. una licenciada en sociales, y bueno, éramos tres los que hicimos. Y nos financió el Fondo Mixto del Tolima para las Artes, y trabajamos, y uno de los que nos orientó en eso fue Armando Moreno. Sí, sí. Bueno, entonces hicimos no una recuperación de la tradición oral, sino unos procesos de circulación cultural. Y oh sorpresa, que si uno mira en porcentaje lo que es la cordillera del Tolima, el porcentaje más alto lo tiene la población judío-boyacense, por lo del café. Primero fue el tabaco, pero definitivamente lo que jalonó la cosa fue el café, el que hizo la migración de Murillo, Villahermosa. Murillo, casi todo es boyacense. Pero entonces ya no es el café, sino la papa. Sí, porque en parte es, yo estuve leyendo, consultando ese libro, porque eso fue tremendo, y a mí me encargaron de averiguar los orígenes o las causas de por qué. Leí un libro, consulté un libro en la Biblioteca Nacional, estaba terriblemente de polvo. La tierra y el hombre y la tierra en Boyacá. Sí, de Falsborda. Sí. Y entonces él habla, y parece que a un Boyacá se expulsó. Y en la época que nosotros hicimos ese trabajo, parece que todavía llegaban buscando el páramo. A Santa Isabel. Sí, Santa Isabel. Entonces, pero no solo fue ahí, porque en Palo Cabildo hay una vereda, no me acuerdo cómo se llama, conserva el nombre de una de las haciendas grandes cafeteras, y él me dijo, y cruzando la información con el Café Colombia de Marco Palacio, el proceso es perfecto, como lo narra Marco Palacio, así sucedió. Ahí está transcrito, porque eso fue grabado y todo eso. Él me dijo, porque yo lo entrevisté a él, casi todos los de esta vereda somos, creo que de Gachetá. Sí. De Gachetá. Pero Gachetá luego no Eso es Cundinamarca, pero es el territorio del altiplano, el altiplano boyacense, sí. Fueron los dos departamentos No, y eso es cierto, pero entonces miren que no lo pensaba así, pero me da fuerza para decirles algo más. Y es que yo quería terminar la conversación con ustedes. Estoy viendo cosita ahí de Marco Palacio. Hay una cita que hace Marco Palacio de Agustín Codazzi.
en un momento dado que él hace el recorrido dice que el altiplano es un criadero de hombres, de seres humanos, y más o menos, ¿no? Nosotros lo tenemos transcrito tal cual como lo tiene Marco Palacio, y que con el tiempo estos terrenos refiriéndose al Valle del Magdalena y esto será teatro de todas estas personas que han nacido o que están naciendo en el altiplano, y así se dio. Sí. Sí, claro, porque nosotros también tenemos unos fuertes procesos de movilización en nuestra frontera interna, porque uno, por ejemplo, siempre piensa el caso del tolimense y cuando se corre la frontera agrícola, entonces territorios como el Meta, como Guaviare, como incluso una relación muy bonita, interesante, de los llanos del Tolima a los grandes llanos, que una cantidad de los tolimenses que usted se quiera imaginar en esas partes. Por el arroz. Sí, sí, en el La violencia, Claro. y procesos de violencia. Pero entonces hay una cosa muy bonita dentro de estos corredores, porque nosotros al final, incluso lo pensaba ahorita que venía de Bogotá para acá, aunque son tierras muy quebradas, son tierras muy cercanas hasta cierto punto. Y hay algo que me llama poderosamente la atención, no es de mi cosecha, es de un docente mío de la Universidad Nacional que también ha estado trabajando en estas tierras del norte del Tolima. Y él encuentra un símil, una relación entre muchos, ahí sí nuevamente, discursos o prácticas de lo indígena, pero que están en alma y cuerpo de poblaciones que se reconocen como campesinas. Y yo les voy a decir una cosa de la cual ustedes son mucho más conocedores que uno, y es cuando empezamos a ver, por ejemplo, con el caso aquí del río, cuáles son las relaciones que uno puede tener con ese cauce, con ese cuerpo natural. Hablábamos hace un rato, las que se dieron en toda la época de la colonia, las de la ruta, las productivas, las comerciales, pero siempre ha habido algo muy fuerte aquí, lo ve uno en el pescador y lo ve en otros hitos, y es una serie de elementos con los que el agua habla, con los que el agua se manifiesta y que son muy vivos, quiera les dar el significado que usted les quiera dar. Yo que les estoy hablando de los mohanes y les estoy hablando de todas las expresiones que él tiene, que se sabe a ciencia cierta tienen otro referente que coinciden precisamente con los valores y el sentido, la visión de mundo que pueden tener pueblos panches, pueblos pijados y otros pueblos. Y los muiscas también lo tienen y también los llaman mohanes. Y resulta que uno empieza a ver que, por ejemplo, eso, como yo hasta el día de hoy justifico para el caso de una sociedad mestiza, de ascendencia, como su merced me dice, en el norte del Tolima, gente de Boyacá, gente de Antioquia, gente de diferentes partes, pero que todos tengamos una comunión, un sentido común para identificar mohanes, porque mohanes también hay en Murillo, porque mohanes hay en el Líbano, porque mohanes hay en el Nevado. La avalancha de Armero la justifican desde movimientos de mohanes, como cuando uno también habla de cuando corren las aguas del río Magdalena y están trayendo esta serie de elementos, ¿sí? Son mohanes los que se mueven. Y si es una explicación del mundo indígena, recuerden lo que les dije también para otro escenario, uno no puede hacer comparaciones, pero que un Juan Tama también venía de una avalancha y se movían fuerzas. ¿Qué es lo que empieza a pasar precisamente para que ese sea uno de los elementos que empiece a explicar cosas, ¿sí? Y a darle sentido a las que yo les decía a mí al comienzo acá, que no tiene sentido y empezamos a hallarlo en otros lados. Como en este momento con lo de Hidroituango, los Mutabe, lo de Ríos Vivos, están hablando de esos espíritus. Claro que sí. Y entonces, ¿por qué si estamos en una sociedad moderna, mestiza, no sé, la Colombia del Bicentenario y todas estas cosas, pero son estos elementos los que nos siguen sirviendo de referentes para pensar y para darle sentido a muchas cosas, ¿sí? Entonces, pasó una avalancha, corrió y el Muan avisó, ¿sí? La huaca que no sé qué y el Muan está ahí haciendo su presencia de alguna manera. Como los tumbos. La misma historia, y es un pensamiento, o sea, yo no vuelvo y les digo, el antropólogo es como Herodes, eso llega, se lava las manos, no dice esto es verdad, esto es mentira, pero siempre dice, démosle sentido a qué es lo que se está comentando. Y en el démosle sentido a lo que se está comentando parte este evento y es decir, oiga, lo pensamos de esta manera. Curiosamente hace parte de otro referente, pero al final también es nuestro. Y entonces esto al final para decirles que si bien nuestro discurso, por lo menos el de acá, no lo estamos hablando desde nosotros indígenas, nuestros referentes, nuestros ancestros, pero movilizamos estas cosas porque tienen sentido para nosotros. Y ahí no está presente eso también, ¿sí? Entonces de alguna forma es para decir que
todo lo que tiene que ver con la construcción de lo étnico, la referencia a lo indígena, es un tema que si bien parte y se ubica en procesos, sociedades, colectivos que reivindican esa figura históricamente y que la asumen al día de hoy, pues es algo que también es constituyente de este lugar y de todos los que participamos de él nos atraviesa, porque coincidimos en algunas lógicas, porque nos podemos poner de acuerdo y porque en eso que estábamos hablando hace un rato, porque aprendimos a mimetizarlo, por lo menos en esa obra y en otras que tiene Fals Borda a propósito del proceso del cambio cultural en el altiplano cundiboyacense. Él dice es que no se puede establecer un momento en el que se diga dejó de ser indígena el que venía siendo indígena y pasó a ser campesino. Es una transición, y es una transición donde uno literal sigue encontrando los elementos, los motivos que pueden tener un significado, una valoración cultural y que te organizan la vida, que al final es como lo más importante, ¿sí? Lo que más sentido tiene, más allá de que no tengamos un resguardo o que no nos llamemos así o que no hablemos tal lengua, pero hay unos sustratos de la vida, del significado social, del sentido cultural de las cosas, donde eso está ahí y podemos conversar. Quedaron subyacentes, pero tienen movilidad. Y están vivos, y significan, y son poderosos. ¿Sí? Tienen movilidad. Y es ahí donde yo digo, bueno, pues una de las formas de pensar el sentido de lo indígena, bueno, a propósito del título de la conferencia, en América Latina, pero al final en lo que a nosotros nos compete, partes de eso, de encontrar que hay una gran cantidad de vínculos, algunos visibles, otros no, pero que están ahí, son un marcador fuerte del tipo de relaciones que establecemos nosotros como autores sociales. Y por eso cuando dicen eso, de que en el norte del Tolima, por ejemplo, lo indígena no está, pues uno dice, pero sí está. Sí, sí está. Desde todos esos elementos y esas situaciones. Uno casi lo puede notar o lo puede adivinar. Claro que sí. Es como el famoso viudo que escarban Enterrado. Sí, que escarban en la orilla del río y todo. Eso tiene que venir de los indígenas. Claro. Y es decir, la riqueza del río, yo leí los panches de Arturo Cifuentes, de la riqueza, que uno queda aterrado de la riqueza no solo la cantidad, sino la calidad de proteína, pero en cantidades increíbles que tenía el río. Entonces, pues, si nadie más idóneo que un indígena para saber trabar las hojas, colocar esto ahí y poner el resto de cosas y luego tapar y prender fuego y con la humedad pues se cocina, ¿no es cierto? ¿Cocina? ¿Se lo come? Claro, y da un sabor exquisito. Pues ese famoso... Pero enterrado, ese que... Sí. Entonces, aún todavía hay gente que lo sabe hacer. La otra es la viuda. Sí, le dan diferente nombre, pero es eso, ¿no? Es lo mismo. Claro. Y uno dice tantas cosas que pasan en el río, pues yo no soy muy de estar metido en el río, pero están ahí. Y algunas cosas que a mí estoy muy intrigado es porque los negriaron, los ningunearon y aún todavía la palabra se utiliza para como tratar de denigrar o de insultar a alguien, que ese tipo es un boga. Y son los bogas. Y no sé qué días que hubo un conversatorio sobre música de un festival, un evento que hubo aquí en Onda. Yo me preguntaba hasta dónde los bogas influyeron en la música, porque ellos río arriba y río abajo y fueron muchos años. Y el Moreno, el famoso poeta ¿Obeso? Obeso, Candelario Obeso, Ajá. porque estaba leyendo algo sobre sobre los bogas y ellos eran negro e indio. Los que nacían de indígena y negro, de africano y americano, no los podían situar en la escala y ellos tenían unos cantos para animarse y para sincronizar el movimiento de las palancas para poder mover la vara. Sí, la vara, pero para mover el champán. Sí, y hay una cosa que incluso tampoco es mía, es de un estudiante ahí de la Universidad de Tolima que estaba haciendo una tesis de maestría y me la pusieron a leer para un concepto y
y él dice una cosa que pues, puede sonar interesante a propósito de lo que su merced dice. Hay un momento en que él se imagina, ¿no? Es una escena que él se imagina de pensar el río Magdalena, los champanes, los bogas y todo este cuadro, donde el boga con su fuerza es el que va movilizando esta barcaza, y llegará un momento en el que el blanco, que es el que puede estar con la sombra cómodo en esas condiciones, queda a completa merced del otro. ¿Y ahí qué? ¿Sí? Y ahí el mundo se invierte. Correcto. Sí. Bien, yo estuve, Claro. porque como he estado leyendo sobre ellos, hay una narrativa, yo tengo anotadas las referencias bibliográficas, y llegan unos europeos, creo que son españoles, y entonces ellos de todas maneras por su condición de que no los podían, ni podían ser servidumbre ni esto, entonces tenían cierto sentido, tenían cierta grado de independencia, y hay una referencia que dice que de todas maneras ellos están obligados a negociar con estos beduinos del agua. Entonces me acuerdo cuando tenían que adentrarse en el desierto del Sahara, tenían que verse obligados a negociar con los beduinos del desierto, es decir, ahí había una relación de conocimiento que daba poder, y Claro. entonces lo que dice. Hay un último evento, se los pongo, ya nos saca de esta geografía, pero nos lleva al mismo problema, y es una situación que se da en el escenario, de pronto ustedes lo habrán escuchado oír, del genocidio cauchero de varios pueblos del trapecio amazónico que se da en los años 30 por la explotación de las caucherías. Y particularmente hay un pueblo absolutamente tocado, diezmado a más no poder, que es, un segundito que se me va la referencia exacta, son los Andoque. Y los Andoque, entonces, después de ser un grupo de unos varios miles, un etnógrafo brillante que se llama Roberto Pineda Camacho los encuentra en un número de 200. Y más allá de lo pocos que son, hay un tema profundamente durísimo, y es ver cómo ellos, que fueron prácticamente exterminados, llegan en un momento a ser un puente algo especial, y es que aquellos capataces blancos o mestizos que fueron los que infligieron los mayores daños, fueron los más severos en todo este tratamiento por la explotación del caucho, en este delirio, en esta locura, terminan creando una situación muy brutal, y es, en términos de algunos analistas, volverse más salvaje que el salvaje. Y dentro de esa situación logran, pues ocurre algo muy fuerte, y es que la selva los puede enfermar, así como enferma cualquiera en esas condiciones, pero hay algo así como que si les enfermase más el alma que cualquier cosa, ¿sí? Y frente a eso hay una cosa muy dura, y es que en medio de esas situaciones, de esa escena de la explotación, del genocidio, de la violencia en su completa vorágine, pues, de la novela, hay una situación muy crítica, y es cuando el blanco ya no encuentra ningún tipo de cura hacia sus males, ya más bien de tipo interno, ya como digamos a toda esa, como les dijera, ese salirse de madre, ese desfasarse de cualquier condición mínima de reconocimiento, de reciprocidad por el otro. De civilización. Exactamente. Y curiosamente quien lo va a curar de eso es el mismo indígena. Claro. ¿Sí? Hay hay todo un tema que analiza. Roberto Pineda dice algo de eso, pero sobre el tema de la curación y el terror. Hay un antropólogo australiano, pero que trabaja en Estados Unidos, y su centro de trabajo es Colombia, que se llama Michael Taussig. Tiene un libro que se llama Chamanismo, Colonialismo y el Hombre Salvaje. Y el argumento que él tiene es precisamente cómo en esas condiciones extremas, el único consuelo que encuentra el blanco atormentado por estos delirios, por estos desfogues de violencia absurda, es los métodos de curación indígena por medio de las plantas como el yaque o ciertos procesos medicinales en los que encuentra un alivio y consuelo para sus males. Es en esa situación donde, curiosamente, el mismo que ha sido mancillado, explotado, eliminado, termina siendo el que le hace el puente para generarle poder en ese momento. Claro, y es eso, es un reversazo de las relaciones de poder en unas condiciones en las que, mira tú, entonces tú me has fregado, tú me has llevado a este punto casi de la extinción, pero yo soy el que te estoy dando el remedio.
Y es una situación que curiosamente funciona Ahora y se está en mis vuelve. manos. Sí, pero se vuelve recíproca, igual ocurre. O sea, y hay unas cosas muy, muy interesantes, por ejemplo, de un lugar donde ocurre toda esta relación fuertísima con plantas como el yagé, que es el Valle del Sibundoy. Y en el Valle del Sibundoy sitios con un par de poblados, como por ejemplo está pues el mismo Sibundoy Santiago, que es otro, y donde por ejemplo ellos hacen unos carnavales, unas fiestas muy interesantes que se llaman por ejemplo el Festival del Perdón y la Amistad, ¿sí? ¿En Cauca? Eso es Putumayo. Putumayo. Eso es Putumayo, pero es el Alto Putumayo, eso realmente estás vinculado con Nariño y está en toda la misma escena del altiplano nariñense, Sí, sí, sí. pero es muy cerca a la selva, es el lugar Por ahí es que están los cofanes. Camishás, los cofanes son de abajo, pero ahí están cofanes y sibundoyes, sobre todo sibundoyes, ingas, ¿sí? Pero lo que está son esas situaciones, o sea, como que al final uno es un poquito de asociar cosas. Interesante el festival. Pero también es eso, o sea, como que quedan ciertas lógicas donde la gente se encuentra, habla cosas, recuerda porque es una historia que no pasó arriba, pero está muy cercana, ¿sí? Y empiezan estos temas a conversarse. Y digamos como el tema de la planta y el poder de la medicina generando como esas articulaciones y esos procesos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eso está ahí y son elementos que pues con lo que estamos conversando acá se nos dicen, fíjense que desde otra faceta, ya no solamente la de yo mimetizo la historia, yo digo lo que hay que decir según él, sino literal generar un poder, curiosamente es de curación, ¿sí? Sobre este tipo de situaciones. Y entonces pues uno ve que en efecto esto de lo indígena no es solamente un discurso, sino que es un elemento que está presente, ¿sí? Y que en diferentes escenarios se está moviendo. Y que curiosamente pues no es algo que usted pueda sacar del llavero fácilmente si quiere hablar del tipo de relaciones contemporáneas con las que nos vamos a encontrar. Porque ellos ahora se han ido volviendo un poco de atención con el manejo de las plantas medicinales y toda esa cosa. Lo que pasa es que también son procesos que tienen de largo y de ancho, ¿no? Pues cuando entra una lógica de mercado, cuando empieza a ocurrir de ciertas situaciones, pero pues ahí está, ¿sí? Ahí está. Es más, por ejemplo, aquí volvamos a la última referencia local. Uno, ¿por qué cuando se enferma todavía habla de los teguas? ¿Sí? Los teguas es una palabra que ni siquiera corresponde aquí, realmente eso viene de ciertos territorios donde estamos hablando de las guajiriadas y todo esto, viene ese término de ahí, pero precisamente de un contexto muy indígena. El consumo de las hierbas aromáticas. Exactamente, donde hay ciertas cosas que siguen de alguna forma pues teniendo esa incidencia. No sé qué otra cosa quieran ustedes de pronto decir, preguntar. ¿Qué quiere decir temas? Pues el que tiene la hierba para curar. Y es un personaje que por lo menos pues yo hablo es por el corredor del Valle del Magdalena hacia Ibagué, que es una voz muy recurrente. También en el sur y es eso, el que... Y en el mundo más occidental, al que ejerce la labor de la odontología sin tener título, se dice tegua. También, claro. Entonces, como tiene un saber que no es profesional de alguna forma, Pero que funciona. pero que Pero que funciona. funciona. Como las parteras. Andrés, muchas gracias, maravilloso. Muchas gracias. Gracias por la generosidad de conocimiento, muchas gracias. A ustedes por la Dale, cambia.